del 25 al 33. Voy a pedirle por favor que si usted tiene su Biblia, que busque Jeremías 23, del 25 al 33. Y si no trae Biblia, acérquese a uno que sea cristiano y lea allí con él. Jeremías 23, 25. Leemos. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermano, Yo. ¿dónde pero es? Jeremías 23, del 25 al 33. Comienza el 23, hermano. Ah, pues me equivoqué, es que ya estoy viejo. Pero está muy bien. Pero allá vamos para el 25, ¿verdad? Ahora sí nos toca el 25. Ok. Ya, después de los 40 uno empieza a confundir todas las cosas aquí, sobre todo los numeritos chiquitos que son los versos, ya no los veo. De hecho, desde esta altura que yo estoy, casi no los leo. Bien, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre y diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y a aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntaren este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos. Lamentable la situación que está ocurriendo en este capítulo 23 de Jeremías. Quisiera tener 20 minutos para explicarles el contexto y lo que estaba sucediendo, pero no los tengo. Solamente voy a resumirlo en una corta afirmación, y es que los líderes, los profetas, habían pervertido al pueblo, dándoles algo por palabra de Dios que no era la palabra de Dios. Y por esta causa ya Dios se había cansado de la situación y les mandó a Jeremías con un simple mensaje. Y Jeremías dijo al pueblo, Jehová va a dejarlos. ¿Ok? Quiere decir, los líderes, los profetas, estaban dando una palabra de parte de Dios que Dios no había mandado a ellos a darla. En fin, básicamente se estaban diciendo lo que Dios no había dicho y estaban engañando y pervirtiendo al pueblo. Si usted lo valora un poco, usted puede decir, ¿pero qué culpa tenía el pueblo? Ellos no sabían que los estaban engañando, simplemente ellos recibían lo que los líderes y profetas le daban. Sin embargo, cuando Dios emite la sentencia, Dios les da una sentencia a ambos, al liderazgo y al pueblo. ¿Y cuál era la sentencia? Os dejaré, dice Jehová. Jehová se había cansado de un liderazgo que no le importaba la palabra de Dios, pero también se cansó de un pueblo que tampoco trataba de alimentarse de la verdadera palabra de Dios. Y Jehová dice algo importante en el pasaje y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y yo les traigo hoy un mensaje que se llama la verdadera paja y el verdadero trigo.
Y lo que quiero es traerlos a ustedes a la reflexión de que somos responsables por la comida que comemos. Cuando usted va al doctor y lo suben en la pesa o en la, como quiera que usted les llame, en la báscula, y usted se lo sube allí, se está pasado de peso y le hacen 4 o 5 pruebas de sangre y le sale colesterol alto, le sale cualquier otra cosa alta, ¿qué le manda el médico? Es decir, pues no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, no puedes comer lo otro, tratando de buscar un balance entre lo que usted se ha comido de más y le ha provocado un daño a su organismo y lo que va a comer en lo adelante para restablecer el equilibrio que fue dañado. La mayoría de ustedes, cuando pasan por este tipo de experiencia, van a casa y obedecen lo que el doctor dice. Es más, este mensaje lo prediqué hace mucho tiempo en Las Vegas e hice un experimento. Hoy no lo hice por causa del coronavirus, no quería correr el riesgo de hacerlo y que alguno de ustedes dijera que por causa de mi experimento las 2 hermanas o los 2 hermanos estaban contagiados. Pero hice esto, puse 2 hermanas enfrente y había traído 2 botellas de agua de mi casa. Las abrí en presencia de todos, eché agua en 2 vasos y les pedí a las hermanas que tomaran en presencia de todos. Ellas tomaron del agua. Pero secretamente había traído otro vaso donde había pedido a un niño de la congregación, que en aquel tiempo tendría no más de 2 años, que orinara en el vaso, en el vasito, que orinara. Le dije a la mamá, llévate a, ¿cómo se llama el niño? Samuel. Llévate a Samuel al baño y que orine en el vaso ese, por favor. Y la mamá fue y echó, entonces usted sabe lo que uno orina en el vaso. Y yo agarré una gota del orine y lo eché en el vaso de las hermanas. Y les dije, tomen agua ahora. ¿Qué creen que hicieron las hermanas? No tomaron. Si yo lo hubiera hecho aquí hoy en la mañana, tampoco ninguna de ustedes se hubiera tomado, ¿verdad? Y era una gota de orina de un niño. Pero si no lo sabía, hay algunos que dicen que tomar orina es bueno para algunas enfermedades. Yo no lo recomiendo y no está aprobado por la ciencia, pero por ahí debe haber alguien en su superstición que ya tomó orina tratando de prevenir alguna enfermedad. Ahora, no quisieron tomarlo y era orina de un niño, simplemente, porque tenía una gota en el vaso de agua, ¿verdad? Generalmente cuidamos lo que entra dentro de nuestro cuerpo. Cuidamos nuestro cuerpo. Tratamos de comer lo mejor posible. Es verdad que a algunos de nosotros se nos va la mano con lo que comemos y entonces nos sale esto que tengo yo acá adelante. Pero ya eso tiene que ver con otra cosa. Sin embargo, sí cuidamos lo que entra por nuestra boca. Y si sabemos que algo está malo, no lo comemos. ¿Verdad que sí? Algunas de las mujeres, hasta si la comida pasó la fecha de vencimiento, ya no quieren consumir la comida porque pasó la fecha de vencimiento. Me acuerdo que invité a una hermana de esta iglesia a almorzar en mi casa y ella se cuidó mucho de la soda que le brindamos. En realidad yo nunca me cuido de eso, pero ella sí. Y cuando miró la soda dijo, no, esta soda no la quiero, hermano, tiene muchas calorías, ¿verdad? Y bueno, pues perfecto, pues cuidamos lo que entra en nuestro cuerpo, pero no, cuando se trata del alimento espiritual, somos irresponsables y descuidados. Y le decimos amén a cuanta tontería aparece por ahí, incluso dentro de las iglesias. Y sin embargo, es responsabilidad nuestra como pueblo de Dios no decirle amén a todo. Es responsabilidad nuestra como pueblo de Dios ir a la Escritura y ver que lo que nos están dando es el alimento de Dios, ¿verdad? Cuando Pablo llegó y les predicó a los bereanos no aceptaron jubilosamente a Pablo y dijeron, qué bárbaro, Pablo vino a predicarnos y nos está dando el Evangelio de Cristo. No hizo esto. Ellos se fueron y revisaron la Escritura para ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba acorde con las Escrituras, ¿verdad? Y este es el sentimiento que debe haber en los creyentes, y este es el sentimiento que tiene que haber en los creyentes de ir a la Escritura a ver si lo que nosotros, los líderes, que les estamos dando domingo por domingo o miércoles por miércoles o el día que nos reunamos, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo va a hacer esto? Usted tiene que aprender a reconocer por sí mismo dónde está la paja y dónde está el trigo. Vamos a hablar un poquito de esto de paja. No va a ser que usted en su trasfondo cultural no entienda lo que es la paja. El grano de trigo es lo que tiene el alimento, pero la cubierta que lo cubre no tiene alimento en sí mismo. Entonces, si usted se come la paja, usted no está comiendo nada, usted no se está alimentando. Si usted se come el trigo, que es lo que está dentro, eso es lo que alimenta. Es como el grano de arroz. El grano de arroz
viene en una cubierta. Y eso hay que quitárselo cuando los molinos lo pasan por los molinos. Si usted se come la paja, en mi país esa paja se le da a los cerdos. Ningún ser humano yo conozco que coma esa paja. Pero el arroz no lo comemos nosotros. Nadie lo haría al revés. Ahora, exactamente lo que está pasando aquí. Estoy comparando la palabra de Dios con el trigo y estoy comparando lo que no es la palabra de Dios con la paja. Y vamos a estar viendo algunas mecanismos que tenemos en la Escritura o algunas formas que podemos emplear para darnos cuenta cuando nos están enseñando algo que es paja o cuando nos están enseñando algo que es trigo. Para que nosotros sepamos qué es lo que espiritualmente nos comemos. Porque le digo una vez más, usted es responsable por lo que come espiritualmente hablando. Y allá por Oseas encuentro la sentencia que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ustedes son los que perecen cuando les falta conocimiento. Ustedes son los que se enferman espiritualmente cuando reciben una enseñanza defectuosa. Son ustedes. Ahora, vamos a hablar de la paja. Primero, son los líderes los que pervierten al pueblo. La religión cristiana está basada en un proceso activo de enseñanza. Quiere decir, desde muy al principio de los tiempos de la iglesia primitiva, se establecieron maestros, que es el equivalente al profeta del Antiguo Testamento. Se establecieron maestros para enseñar la palabra de Dios al pueblo, ¿verdad? Y son los maestros y los que predican y los que enseñan, los que pervierten a las congregaciones. Generalmente las congregaciones no se pervierten a sí mismas. Ellas vienen y se pervierten con el mensaje que les dan los falsos maestros. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hablarán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por tanto, estos líderes que pervierten al pueblo con palabras que Dios no ha mandado, son personas condenadas. Son personas que han sido predestinadas para este fin y son personas que no van a alcanzar salvación de parte de Dios. Ya ellos están perdidos. Ahora, ¿cuál es el efecto que causa en una congregación este tipo de personas? Bueno, pues el efecto que causa es que muchos van a seguir sus disoluciones. ¿Y qué es lo que dice Cristo cuando un ciego guía a otro ciego? ¿Qué le pasa a un ciego que guía a otro ciego? ¿Qué dijo Cristo? ¿Alguien lo sabe? Dice que los dos caen en el hoyo. Usted es responsable por buscar cuál es la persona que le alimenta espiritualmente. Usted es responsable por buscar de dónde usted se alimenta espiritualmente. Y yo no estoy muy preocupado por la enseñanza que usted recibe desde el púlpito de esta iglesia. No estoy muy preocupado. Pero sí estoy muy preocupado por la enseñanza que usted recibe cuando usted no está sentado en los bancos de esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos Facebook y tenemos YouTube y tenemos una serie de plataformas digitales donde se suben gente a supuestamente predicar lo que ellos creen que es la palabra de Dios. Y a veces somos más proclives a tratar de alimentarnos de todas estas cosas que de prestar atención a lo que nos dicen aquí en la congregación. No sé por qué, pero la gente de estos tiempos prefiere ver un video de 20 minutos en Facebook a leer 20 minutos la Biblia. Yo no entiendo por qué, pero lo hacen. Es como si estuviéramos en los tiempos en que los videos son la forma preferida para entender cualquier cosa. Ahora, no es así. La Biblia es la palabra de Dios y la administración sistemática y la exposición repetida de la palabra de Dios es la forma en la que Dios ha establecido que su evangelio sea extendido. No son los videos, no son las películas, no son ningún otro medio, no es la música,
no es absolutamente nada otra cosa que lo que yo estoy haciendo en esta mañana frente a ustedes. Estamos ministrando expositivamente. Bueno, hoy no estoy predicando expositivo, hoy estoy predicando temático, desgraciadamente. Pero se debería predicar expositivo todo lo que se pudiera. Ahora, el pueblo cuando va a estos lugares debe escoger muy bien cuál es la persona que escucha. Y si usted no sabe, pregúntenos a nosotros, antes de ver una predicación de 1 hora, 20 minutos de una persona, pregúntenos, hermano, ¿qué crees de esta persona? Me acuerdo que estaba en Las Vegas y se me acercó un miembro de la congregación allá y me preguntó por un muchacho predicador de Ecuador, creo que está ese señor. No voy a decir el nombre porque como sé que voy a salir online a las 2 de la tarde, no quiero estar tirando para todos lados. Así que me voy a mantener lo más ético posible. Pero él me da su nombre y yo lo conozco desde que está en Cuba. He oído sus predicaciones. Y le digo, esa persona es una apóstata, no lo escuches. Lo triste del caso es que aquella persona de la iglesia de Las Vegas se enojó conmigo y yo estoy casi seguro que él fue para su casa y siguió escuchando a esta persona. Pero lo más recomendable para usted, antes de empezar a escuchar a un predicador o un maestro que usted nunca lo ha visto o no tiene idea de él, es que pregunte, hermano, ¿qué crees de fulano? Porque a veces usted se inyecta veneno en su espíritu escuchando cualquier cosa en internet. Ahora, puede haber otra cosa en el pueblo que provoque esto. Vamos a no echarle toda la culpa a los líderes y a los predicadores, pero también Pablo dice algo al respecto. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es como que las congregaciones se llenan de gente impía y esta gente no soporta la palabra de Dios. Y no busca predicadores que le hablan de la palabra de Dios, porque no la soportan. Ahí el término griego de que no soportan es como la persona que cae en un lugar espinoso y las espinas se le clavan en la piel. Y esa sensación que se siente es lo que siente un impío cuando se le predica la palabra de Dios en la iglesia. Entonces, ningún impío que se cree cristiano, pero que no lo es, va a venir a la iglesia a que le prediquen la palabra de Dios, porque no la va a soportar. Entonces, estos impíos van a buscarse predicadores que le digan lo que quieren escuchar. Por eso dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, pero cuando usted lee el texto en el original, no está hablando de la concupiscencia del maestro, sino de las concupiscencias de la congregación. Entonces, si la congregación no es cristiana, y de hecho nosotros tomamos por sentado que una congregación cristiana que se ve, esto lo llamamos iglesia visible, siempre va a haber una iglesia invisible verdadera y una iglesia visible que se mezcla con la falsa. O sea, damos por sentado que la iglesia, no todos los que están son cristianos verdaderos, pero estos que no son verdaderos siempre van a rechazar la enseñanza y le va a gustar una predicación floja, cómoda y que justifique sus vidas impías. Sin embargo, los creyentes nacidos de nuevo que han experimentado la salvación, estos creyentes solo se alimentarán si comen el verdadero alimento de la palabra de Dios. Ahora, seguimos adelante. Características de la paja. La paja es vana, de las cuales desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. Primera a Timoteo 1:6. Ahora, dice otro texto, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Segunda de Pedro 2:18. Ahí el apóstol Pedro está identificando a la falsa enseñanza como algo inflado y vano. No tiene peso, no alimenta, no sirve para nada. Al ser así, la segunda cosa que veo es que no cambia el corazón. La Biblia dice en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, la falsa enseñanza no aprovecha.
Segunda a Timoteo 3, del 6 al 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿No ha visto usted personas que tienen una desmesurada comezón, que quieren aprender, quieren oír, pero usted lo ve que oyen y usted lo ve que buscan, pero no aprenden, no avanzan ni un centímetro? Es porque no están buscando una enseñanza que los transforme, están buscando una enseñanza que se acomode a la concupiscencia y al pecado que viven. Pero la palabra de Dios cambia el corazón. Y ahorita vamos a estar hablando de eso. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, dice 1 Timoteo 1:4. Por tanto, la falsa enseñanza no cambia el corazón. Por eso es que usted ve congregaciones hoy en día que los creyentes que asisten no se diferencian al mundo. No tienen una diferencia sustancial entre ellos y el impío. No se les nota una vida de piedad, no viven una vida contrita frente al pecado. De hecho, ni siquiera les interesa el pecado y viven la misma vida afanada que viven los impíos. Esta gente viven así porque no tienen otra vida que vivir, porque no han sido transformados por el verdadero evangelio. Otra característica de la falsa enseñanza o de la paja es que es agradable al oído. Si usted viene a una iglesia que solo les dice que está bien todo, de que todo va a salir bien, de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a ayudar y que todo va a estar maravillosamente bien, váyase. No se quede ni un segundo. ¿Por qué razón? Porque la enseñanza que agrada al oído generalmente es falsa. Muchos de ustedes saben que, aunque sea por 3 años de mi vida, estuve estudiando medicina en Cuba. Y una de las cosas que se practican en medicina es que uno tiene que buscar el bien mayor del paciente, aunque temporalmente uno le cause un dolor. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, llega un paciente que trae un absceso en el brazo, por ejemplo. ¿Saben lo que es un absceso, no? Un grano, algo infectado. Ya saben lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Entonces viene con esa cosa infectada. Y si usted va a hacerle un drenaje a ese absceso, usted no lo puede hacer con lástima, no lo puede hacer como diciendo, ay, lo voy a hacer ahí como yo pueda para no ocasionarle dolor. Porque si lo hace así, usted no va a estar removiendo las áreas más profundas que están ya necrosadas en el paciente. Y lo que va a hacer la infección es que va a volver y va a seguir infectando y va a seguir acabando. ¿Qué es lo que hace el médico? El médico va hasta la carne buena, pero va quitando todo lo que está malo, y ese proceso no lleva anestesia y los pacientes generalmente pasan por un dolor inimaginable. Pero cuando usted hace bien el procedimiento, el paciente eventualmente sana. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces la palabra de Dios tiene que ocasionar una incomodidad en las personas, en los creyentes, para que la palabra de Dios nos examine a nosotros mismos, nos muestre nuestro pecado, nuestra contaminación, para que podamos ir rendidos delante de Dios, buscando perdón y buscando renovación. Pero si siempre te digo que todo está bien, nunca te examinas. Si siempre te digo que todo está maravilloso, nunca te cuestionas y te quedas en ese ambiente podrido y contaminado que nunca va a ayudarte a cambiar. Por tanto, si la palabra que recibes es agradable al oído, generalmente es falsa. Dice la Biblia, pues hablando palabras infladas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. Quiere decir, las palabras nunca provocan incomodidad en sus oyentes. Y lo más peligroso de la falsa enseñanza, y es lo último que les digo acerca de esto, es que con frecuencia es mezclada con la verdad. Te digo la mitad verdad y después te doy la mentira. Es como que te doy el vasito de agua con el poquito de orina, pero no te digo que está el orina. Y tú terminas tomando. Y dice Pablo, 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan.
Ninguna persona se va a parar aquí y va a decir, hermanos, prepárense y siéntense porque le voy a dar una falsa enseñanza en esta mañana. Si yo le digo eso, usted se va. O si yo me paro en Facebook y digo, venga hermano, que hoy ahora van a tener 45 minutos de una herejía que les quiero enseñar en esta tarde. Usted apaga el teléfono y se va. Generalmente lo que hacen los falsos maestros es contaminar la buena enseñanza con la mentira para llevar al pueblo a la perdición. Por eso es que Pablo en Gálatas 5, del 8 al 9, decía, esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Quiere decir, si el mensaje tiene contaminación, el mensaje no sirve. Tiene que estar puro. ¿Verdad? Cuando estaba el periodo especial en Cuba, era muy común que usted iba al restaurante o usted iba a cualquier lugar donde dieran comida y usted se podía encontrar una pata de cucaracha o un gusano o cualquier insecto en la comida ya cocinado ya y usted se lo encontraba. Generalmente, cuando eso me pasaba a mí, yo me lo comía porque no había más. Pero había algunas mujeres o muchachitas de la edad mía, yo era un adolescente, que no podían. Entonces cuando yo estaba en la escuela y íbamos a almorzar, yo me sentaba donde había más muchachitas porque tenía la esperanza de que algunas se encontraran un pedazo de gusano o un pedazo de mosca o cualquier cosa para que dijeran ¡ah! Y se iban y dejaban la comida ahí y yo me la comía también. Y así comía un poquito más porque la cosa estaba mal en la escuela. Pero realmente la verdad muchas veces, la mentira muchas veces se mezcla con la verdad para que usted pueda ser engañado. Ahora, ¿cuál es el efecto de recibir esta falsa enseñanza? Bueno, el pueblo perece sin palabra. Cuando usted come comida chatarra y comida chatarra y comida chatarra, usted eventualmente se enferma. Eso es lo que le va a pasar a su alma si usted se alimenta de paja. Dice 1 de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora este texto está un poco difícil para explicar en 2 minutos, pues lo voy a pasar y voy a leer el próximo. Y dice, 2 de Pedro 3:15 al 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Quiere decir, cuando usted tuerce la escritura, básicamente usted lo que está trayendo para su vida es condenación y perdición. Por eso es tan importante que nos preocupemos en recibir la palabra no adulterada de parte de los que nos las ministran. Ahora, vamos a hablar un poquito del verdadero trigo. Ya dije que es lo malo, ahora voy a decir que es lo bueno. Dios nos manda a predicar y a enseñar la palabra, solo la palabra. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no que prediques doctrina de hombres. No, predica la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este fue el consejo del apóstol Pablo a Timoteo cuando era pastor en Éfeso. Ahora seguimos. El pueblo debe anhelar, buscar el alimento espiritual. ¿Cómo puede ser posible que seas cristiano y no sepas nada de la Biblia? Ayer me metía en la computadora buscando estadísticas y había una encuesta realizada a un grupo de 2.500 cristianos, realizada y de esos cristianos que entrevistaron o que le hicieron la encuesta, solamente el 32% de los cristianos leía la Biblia diariamente. Digo, ¿cómo puede ser posible que seas cristiano? ¿Cómo puede ser posible de que digas que eres un seguidor de Jesús y no leas la Biblia diariamente? Si la Biblia es la única manera en que podemos ser alimentados. No te vas a alimentar, y escucha bien, hermanos, porque esto es algo que se ha infiltrado en nuestras iglesias y está muy adentrado en lo que pudiéramos llamar nuestra vida cristiana actual. No te vas a alimentar de ninguna otra forma a no ser que estudies la palabra de Dios. Vamos a ir, no lo traigo aquí en mi hoja, pero vamos a buscar
Vaya usted también. Romanos capítulo 12. Vaya ahí a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer junto conmigo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero, ¿qué cosa? Culto. Ahora dice, no os conforméis a este siglo, escuchen, sino transformaos por medio de ¿qué cosa? De la renovación de ¿qué cosa? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, hermano, allí el apóstol Pablo está diciendo que la única manera de transformarnos es a través de nuestro entendimiento. Usted no se transforma a la imagen de Cristo si no lo hace por medio del entendimiento. Es un proceso de estudiar la palabra de Dios. En estos tiempos la gente dice, no, el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo te cambia y el Espíritu Santo lo hace y el Espíritu Santo te convence. ¿Cómo va a hacerlo si usted no está leyendo la Biblia? No es tal cosa como algo mágico o místico de que el Espíritu Santo cambia el corazón allí sin que usted haga absolutamente nada. No funciona así. Es un proceso que tiene... Es la cámara esa lo que está sonando. Ese sonido me tiene desconcentrado. Bien, es algo que tiene que ocurrir por medio de su entendimiento. No es un proceso emocional. No es que usted siente un calambre que le sube por la espalda o un calor que se le mete por el cuello. No es nada de eso, hermano. Eso es emocionalismo. Y es falso. No va a cambiar por emociones. Porque entonces si usted depende de sus emociones y hoy está contento y le gustaron las alabanzas, usted está contento y está bien. Pero si hoy se le ponchó el carro, le pasó cualquier cosa, ya se siente mal. Porque las emociones hoy se siente bien, hoy se siente mal. Así son las emociones. Pero cuando usted cambia su intelecto y cuando usted cambia su forma de pensar, la forma de pensar le crea a usted una condición estable. Y usted no se mueve por emociones, sino que usted se mueve por convicciones. Y la convicción es algo que no está atado a emociones. ¿Verdad? Está enfermo y usted está bien. Está sano y usted también está bien. Porque usted sabe la convicción de que Dios está con usted. Pero eso no lo da la emoción, eso lo da la convicción. Ahora, el pueblo tiene que anhelar la Biblia. Tiene que querer. Sí, imagínese usted un matrimonio. Aquí casi toda la mayoría que están aquí son matrimonios. Imagínese usted un matrimonio que usted no sabe nada de su esposo. O que no sabe nada de su esposo. Pero acá ¿dónde nació su esposa? Yo no sé. ¿Y quién era su padre? Yo tampoco sé. ¿Y qué hacía antes de casarse contigo? Pues yo no sé. Pues ¿qué tipo de matrimonio es ese? Toda la relación personal con otra persona requiere intimidad y requiere conocer a la otra persona. ¿Y cómo tú vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a conocerlo? Leyendo la Biblia. No hay otra manera de conocer a Dios que leyendo la Biblia. ¿Cómo puedes amar a Dios si tú no sabes lo que hizo por ti? ¿Y cómo vas a saber lo que Dios hizo por ti si tú no lo buscas en la Biblia? Yo llevo 22 años en el Evangelio. Jamás en la vida el Espíritu Santo ha venido y me ha susurrado en el oído lo que Jesucristo hizo por mí. Lo que Jesucristo hizo por mí lo veo en la Biblia. El pecado que cometo diario que me contamina y me hace desmerecedor de la salvación, lo veo porque leo la Biblia. No viene el Espíritu Santo y me lo susurra. Oye, te equivocaste. No, lo veo aquí, que soy un pecador. Tenemos que leer la Biblia. ¿Cómo se concibe un creyente que no lee la Biblia? Característica de la verdadera enseñanza es la verdad de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Y le leo solo un texto más. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tienes que oír la palabra de Dios. Te tiene que entrar en la cabeza la palabra de Dios. Ahora, ahorita decíamos que la paja no cambia el corazón, pero la palabra de Dios sí cambia el corazón. Mire, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Primera a los Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios
de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros todos los creyentes. Es la palabra de Dios la que usted recibe y la que lo cambia. Ahora, yo le voy a dar una sentencia en esta mañana. Si usted lleva años oyendo la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, y usted es el mismo sinvergüenza de hace 10 años, usted no pierda más el tiempo en una iglesia. Usted no es cristiano. Y probablemente no lo va a hacer nunca. Ahora, si usted está expuesto a la palabra de Dios día por día, su vida cambia. ¿Usted entendió? Su vida tiene que cambiar por fuerza de la palabra de Dios. Si usted se pone ahí, si usted lo que se expone a la paja, usted no va a cambiar. Usted está engañado. Pero si usted se expone a la palabra de Dios, la palabra tiene que cambiarle la vida. Se la tiene que cambiar. Otra cosa, la palabra nos lleva al arrepentimiento y a la santidad. Es lo mismo, es casi lo mismo que cambiar el corazón. Mire lo que dice, le voy a leer solo un texto. Hechos 13 del 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban al Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra de Dios, cuando es predicada y enseñada, la palabra de Dios trae santidad y trae arrepentimiento. En estos tiempos en ningún lugar se habla de arrepentimiento. Y tenemos que entender una cosa: cuando usted viene y toma la Santa Cena y usted dice: me estoy comiendo el pan y me estoy tomando el vino, usted tiene que llevar su alma al entendimiento de que sus pecados pusieron a Jesucristo en la cruz. Jesucristo no fue a la cruz por los pecados propios de Él, porque Jesucristo nunca pecó. Fue su pecado y el mío el que llevó a Jesús allí. Fue su pecado y el mío el que llevó a Jesús allí. Por tanto, nosotros tenemos que arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. Y es más, hermano, todavía los pecados que nosotros cometimos en ignorancia, cuando no éramos creyentes, esos pecados son más fáciles de lidiar con ellos. Pero es una cosa lamentable que ya nosotros, conociendo la verdad y conociendo al Señor, pequemos, aún sabiendo que cada pecado que cometemos en este momento es un pecado por lo cual Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Es lamentable que voluntariamente pequemos sabiendo de que el inocente está pagando por nuestra falta de sujeción o de obediencia, o por nuestra falta de carácter, o por nuestra sinvergüenzura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pecamos voluntariamente, sabiendo de que el inocente pagó? La palabra de Dios no se mezcla con la mentira. Primera de Pedro 2:2. Decía como niño la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quieres crecer en la salvación? Tienes que tomar leche espiritual no adulterada. Primera a Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Gálatas 1 del 8 al 9. Aún así, nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Vivimos en tiempos en que hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes con los políticos, hay que ser tolerantes con los homosexuales, hay que ser tolerante con los falsos maestros, hay que ser tolerante y respetar a todo el que se le ha ocurrido cuanta mentira y cuanta falsedad hay en esta vida. Hay que ser tolerantes. Miren, hermanos, la Biblia, cada vez que trata la herejía y la falsa enseñanza, la trata con dureza, la trata con aspereza. Cuando usted lee a Jesucristo en los evangelios, Jesucristo fue
durísimo contra los líderes falsos religiosos de su tiempo. Los llamó sepulcros ranqueados, los llamó hipócritas y los llamó de cuanta cosa podía llamarse. El apóstol Pedro en sus epístolas es súper fuerte contra los apóstoles. El apóstol Judas también. ¿Cómo puede ser posible que nosotros ahora vengamos y dejemos que la palabra santa de Dios sea mancillada por cuanto apóstata y por cuanto falsa persona aparece por ahí? ¿Cómo puede ser? Nosotros tenemos que pararnos en nuestra brecha si de una vez somos cristianos y entender que la palabra de Dios no se mezcla con la mentira, no se mezcla con el pecado, no se mezcla con la falsedad, no se mezcla. No se mezcla. ¿Y qué pasa cuando vives una vida llena de la palabra? Bueno, mira lo que dice 1 Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ahora usted dice, ¿ya? ¿Ser salvos? ¿Y qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Ahora en estos tiempos se predica un evangelio que da cosas materiales. Que da sanidad, que da éxito, que da casas, que hace a las personas millonarias. Hay algunos por ahí que tienen aviones, que tienen carros de lujo, que tienen mucho dinero, muchas cosas. Falso evangelio. El evangelio de Jesucristo te hace salvo. Y tú dices, ¿y ya? ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Si todos vamos a irnos de este mundo, y dice para el apóstol Pablo que desnudo vinimos y desnudo nos vamos. ¿Quién se va a poder llevar algo? Y entonces si nadie se va a poder llevar nada, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Cuando el necio de la Escritura empezó a hacer grandes los graneros, vino y le dijeron, esta noche vienen a pedirte tu alma, eres un necio, lo que has guardado o lo que has provisto, ¿quién se va a ocupar de eso? Pero dice el Señor Jesucristo que no era rico para con Dios, no era rico para con Dios. ¿Para dónde va? Al infierno. ¿Y cuánto tiempo se va a pasar al infierno? Toda la eternidad. Toda la eternidad. En otro lugar el Señor Jesucristo dice, ¿qué recompensa puede dar un hombre por su alma? Si la salvación tuviera precio, ¿cuánto costaría? No tiene precio. Y si tú eres salvo, ya tú lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Absolutamente todo. Ok, ya para terminar, porque ya creo que hasta los 45 minutos se me acabaron. Muy rápidamente les voy a enseñar algunas características de la enseñanza verdadera. Características. Por ejemplo, usted me está oyendo a mí y lo primero que usted tiene que hacer es desconfiar de mí. Tiene que hacerlo, hermano. Y tiene que desconfiar del pastor y tiene que desconfiar de cualquier persona que le predica el evangelio. Usted lo primero que tiene que hacer es desconfiar. Incluso si es su propia familia la que le predica el evangelio, lo primero que usted tiene que hacer es desconfiar. ¿Y por qué? Porque todos los hombres estamos sujetos al error. ¿Usted entendió eso? Aquí nadie es infalible. La Iglesia Católica por años ha dicho que el Papa es infalible y apareció hace poco en los medios diciendo de que está maravilloso de que los homosexuales se casen y tengan familia. Ese es el infalible de ellos, ahí lo tienen, respaldando el homosexualismo. Vamos a ver con qué nos sale en los próximos días. Pero nadie es infalible, solo la Biblia es infalible. Por eso usted tiene que desconfiar de todas las personas que le hablan del evangelio. Es más, usted tiene que desconfiar hasta de usted mismo. Cuando yo preparo un mensaje, lo primero que pienso es que en algún lugar tiene que tener un error. Y me paso a veces días buscándolo, porque sé que soy proclive al error. Y eso es lo primero que tiene que hacer. Ahora, la enseñanza que recibe tiene distintivos, tiene características, y rápidamente se las voy a decir. Oye, son tantas. Ok, no me da tiempo decirle todas las citas, pero voy a decírselas lo más rápido posible. Primero, la enseñanza tiene que ser bíblica. Y usted dice, hombre, hermano, claro que tiene que ser bíblica. Bueno, por si acaso, tiene que ser bíblica. Porque hay gente hoy hablando del falso evangelio de Judas, y hay gente hablando del libro de Enoch, y hay gente hablando de cuánta estupidez hay en esta existencia. No, si vamos a hablar de cristianismo, lo que me vas a hablar tiene que estar en la Biblia. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3:15. Lo que te hablen, ¿a qué iglesia venimos a qué? A que nos hablen de la Biblia. Y si usted va a edificar su alma, ¿cómo te puede ser edificado? Que te hablen solamente de la Biblia.
Ahora, si tú lo que quieres es pasar un buen rato, ponte a ver una película. Pero si vamos a ser edificados espiritualmente, hay que hablar de la Biblia. Ahora, la enseñanza también tiene que ser trinitaria. Trinitaria. Tiene que reflejar la Trinidad de Dios. Si yo encontrara el texto, se lo leía. Bien. Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también llamado en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todo y en todo. Quiere decir, tenemos al Espíritu, tenemos al Señor y tenemos al Dios y Padre. La enseñanza cristiana es una enseñanza trinitaria. ¿Ok? Lo que hay falsos llamados religiones evangélicas hoy en día que no creen en la Trinidad. ¿No creen en la Trinidad? Pues es herejía. Eso no está en discusión. La enseñanza tiene que ser teocéntrica. Quiere decir, Dios tiene que estar en el centro. Y ojalá tuviera tiempo para explicarles esto un poquito más, porque es una enfermedad en estos tiempos. Que el evangelio se ha convertido en algo antropocéntrico. Quiere decir que el hombre es el centro y Dios lo hace todo por el hombre. No es así. Es Dios el centro, ¿verdad? Porque dice la Biblia, Romanos 11, del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es Dios. La Escritura habla de Dios. Y todo esto se trata de Dios. Nosotros no estamos en el frente. Yo sabía que iba a pasar eso, que ibas a mover la cámara. Porque dice mi abuelo que tanto se va a la fuente hasta que se rompe. O algo así, dice. Bien, gracias por todo. Ahora, seguimos. La enseñanza tiene que ser cristocéntrica. ¿Y qué significa que tiene que ser cristocéntrica? Que el evangelio tiene que centrar lo que hacemos, lo que decimos y lo que vivimos. El evangelio, porque todo esto Dios lo ha diseñado para salvar a los que creen. Por eso estamos aquí en esta mañana, para salvarnos. Por eso estamos aquí. Primero los Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y escuchen, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. La iglesia no está para hacer un grupo de pelota, ni la iglesia no está para que los jóvenes no se droguen, o la iglesia no está para impedir el aborto, o la iglesia no está para que no se transmitan las enfermedades de transmisión sexual. Nada de eso. La iglesia está para promover el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. La enseñanza tiene que decir que la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. No voy a explicar esto porque a esta altura yo me imagino que ustedes saben lo que es salvación por gracia. Hay cualquier persona diciendo que hay que hacer una sola cosa, media cosa, 0,25 de una cosa para salvarse. Eso es salvación por obras y es herejía. La enseñanza debe tener testimonio. Y esto es importante, hermano. Tengo una persona muy cercana a mí que asiste a la iglesia del falso ahí yo dije que no me iba a meter con nadie hoy. Bueno, no lo voy a decir. A un pastor falso por allá por Florida. Y ahora, para más desgracia, el pastor se ha divorciado de la mujer. Y ahí están todos creyendo todavía lo que dice el pastor. Y digo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Que ahora los pastores tienen 3 y 4 matrimonios. Se casan, se descasan, se vuelven a casar, se vuelven a casar. Por acá hay uno que tampoco voy a decir su nombre, que se ha casado 2 veces. Y tiene 4 doctorados. Digo, en uno de esos doctorados no le habrán enseñado que el pastor es marido de una sola mujer. Pero a las congregaciones ya no les importa. No importa. Ahora están diciendo, no, los pastores son tan pecadores como nosotros, hay que perdonarlos. Así que ya sabes, pastor. Son capaces de aguantarte cualquier cosa. Te lo van a aguantar.
Pero la enseñanza tiene que venir respaldada por el testimonio. Es que la Biblia dice, tú no puedes ser buen pastor si tú no tienes a tus hijos en sujeción. Porque si tú no eres capaz de controlar tu propia familia, ¿cómo vas a poder ser capaz de guiar a la iglesia de Dios? Por tanto, el testimonio es una cosa importantísima para el que predica. Después en su casa lea Hechos 20 del 18 al 21 para que entienda mejor este punto. Vamos a ver si terminamos. Otra cosa, la enseñanza tiene que glorificar a Dios. Dice la Biblia, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La gente hoy vive un evangelio para gloria de sí mismo. Para gloria de la gente, para gloria del hombre. Y siempre la gloria es para Dios. Es uno de los estándares de la reforma. Solo a Dios la gloria, solo Deo gloria. Todo lo que ha sido hecho y todo lo que hemos experimentado y todo lo que vamos a vivir es para la gloria de Dios. La enseñanza tiene que glorificar a Dios. Otra cosa, la enseñanza debe ser santificante. Quiere decir, cuando yo recibo una enseñanza, me invita a cambiar mi forma de vivir. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Los creyentes tenemos que vivir en santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. La enseñanza tiene que edificar la iglesia. Después en su casa lea Efesios 4, del 11 al 12. Y usted seguro está diciendo, ay hermano, yo cuando salga de aquí no me voy a acordar de lo que usted dice. Problema suyo, porque usted debería haber traído una libreta y un lápiz para anotar lo que dice el predicador, pero todavía tiene una salida. Puede ver el estudio a las 2 de la tarde si lo quiere ver. Yo sé que algunos lo ven doble, porque yo soy el que lo pone y yo veo. Ok, whatever, si usted está interesado lo puede ver de nuevo. La enseñanza verdadera tiene que tener continuidad teológica. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Voy a explicar rápido esto. Continuidad teológica. La teología cristiana, la teología evangélica tiene una línea conductora desde Pablo hasta hoy. Usted dice, wow, ¿en serio? Sí. Podemos trazar una línea conductora desde Pablo hasta hoy que yo estoy hablando con usted. Y hay una doctrina específica, consensual, aceptada por la iglesia. Consensual me estoy refiriendo a que la iglesia tuvo consenso, unanimidad. No voy a decir que usted piense que es otra cosa. Unanimidad con las doctrinas que creemos. Quiere decir, cuando la Biblia dice que usa bien la palabra verdad, ahí en Timoteo, está diciendo que traza, en el griego está diciendo que traza bien la palabra verdad. Es como el que ara. ¿Se acuerda que Cristo dijo que el que pone su mano en el arado no puede mirar atrás? ¿Y por qué no puede mirar atrás? Porque cuando mira atrás, el surco sale jorobado o curveado. El surco tiene que ser derecho. Y el que traza la palabra de verdad tiene que trazar derecho. Y hay una línea derecha desde Pablo hasta hoy. Y usted dice, no me diga, sí, la hay. Y la enseñanza tiene que estar ahí. Si se sale, está mal. Ah, hermano, pues yo no conozco la línea. Pues usted debería conocerlo, porque es como conté ahorita. Ah, ¿cuántas calorías tiene? No lo quiero, tiene muchas calorías. Ah, ¿se sale de la línea? Ah, no lo quiero. Ah, ¿se salió para acá? No lo quiero. No lo quiero. Escuche, otra importante. Enseñanza cielo vinculante. Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué puede ser más importante que eso, hermano? El Señor Jesucristo decía, cuando te vayas a hacer un tesoro, no te lo hagas en la tierra. Porque mira, en la tierra, y yo te lo voy a poner en la actualidad, puede venir el ladrón, puede venir el huracán, puede venir el tornado, puede venir el incendio. Miren en California como los incendios han destruido propiedades completas y la gente se ha quedado absolutamente sin nada. Allí en esa parte de Luisiana, esos pobrecitos no salen de un huracán y ya entra el otro y les destruye y se los vuelve a destruir. Y el Señor Jesucristo te dice, no hagas tesoros en la tierra, no tiene sentido. Aquí las cosas se descomponen, aquí las cosas se destruyen. Incluso tú mismo
y yo mismo me descompongo. O no se están descomponiendo ustedes, ¿verdad? Porque yo cada día me veo más viejo en el espejo, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia te dice, si ya tú eres salvo y has sido sellado por el Espíritu Santo, empieza a mirar arriba, empieza a mirar para arriba. ¿Por qué tendrías que fijarte acá abajo si todo esto va a ser destruido? Incluso tú mismo vas a morir. Empieza a mirar para arriba, pon el tesoro en el cielo, porque donde está el tesoro, allí está tu corazón. La enseñanza tiene que ser cielo vinculante. La enseñanza no te puede hacer mirar abajo, no te puede hacer a que poseas aquí, que amarres aquí, que creas aquí y que construyas aquí, porque esta no es nuestra morada, esta no es nuestra ciudadanía. La enseñanza te tiene que hacer mirar arriba, porque para arriba vas, y allí te tiene que llevar la enseñanza, y te tiene que llevar a amar eso. Y si tú quieres ver si lo amaron o no, vete a Hebreos, capítulo 11, para que tú veas. ¿Qué hicieron los héroes de la fe? A ver si buscaron una ciudad terrenal. Ve y busca ahí a ver, ¿qué buscaron? Buscaron la ciudad terrenal, de la ciudad celestial todo el tiempo. Y renunciaron a todo por alcanzar eso. Y Pablo decía, lo he tenido todo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Pablo decía, lo más precioso es Cristo. Y si lo tengo, ya no me hace falta más nada, pues todo lo demás es estiércol. Si tú quieres saber lo que es estiércol, búscalo en el diccionario. Y voy a decirte dos cosas más. La enseñanza tiene que incitar al discipulado. No entiendo tal cosa como un creyente que nada más se preocupa por engordar él. Los creyentes nos preocupamos por nuestro prójimo. No venimos a la iglesia solamente a aprender nosotros y a salvarnos nosotros y a agarrarlo todos nosotros. Venimos a la iglesia a primero agarrarlo nosotros para después compartirlo con otros. Esa es la función de la iglesia. Por eso Cristo nos mandó por todo el mundo a ser discípulos. Porque la idea es compartir a Cristo. La enseñanza nos tiene que llevar a compartir a Cristo. Primero Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido trabajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ojalá tuviera tiempo para explicarles este maravilloso texto del apóstol Pablo. Y lo último, la enseñanza no puede tener mezcla. Segunda de Pedro 1, 16. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo a fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El creyente no se mezcla. Es vergonzoso hoy cómo hay teólogos creyendo de que, por ejemplo, el relato de Génesis, eso es una fábula. En realidad, la evolución ocurrió en 14.000 millones de años y Dios lo que hizo fue dirigir la evolución. Eso es una vergüenza para toda esa gente que creen en lo que se llama la evolución teísta. Y hay algunos aceptando prácticas mundanas y aceptando prácticas del infierno por tal de ser un poquito más aceptados en la sociedad. Nosotros no somos llamados a ser aceptados. Nosotros somos llamados a ser salvos. Y a ser salvos de esta generación perversa. ¿Okay? No es difícil, y estoy concluyendo, descubrir el error. Pero requiere de una vida de búsqueda diligente de la verdad que nutre el alma. Si el pueblo de Dios no se nutre de la Biblia, eventualmente será arrastrado por el error y la contaminación traerá consigo el juicio de Dios. Cierro con Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y escuchen, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error.
Dios nos ha dado todos los mecanismos para que no andemos perdidos en cuanto al verdadero evangelio. Lo único que tenemos que hacer, fácil y simple, es hacer de nuestra Biblia nuestro teléfono. ¿Usted entendió la paradoja? Si estuviéramos con nuestra Biblia el mismo tiempo que estamos con el teléfono, cualquiera aquí pudiera dar un estudio de teología sistemática. ¿Ok? Vamos a orar un momentico y perdonen que me pasé, pero esto es hoy nada más. Ya el próximo domingo el pastor, que es más respetuoso que yo, se va a pegar al schedule. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque por lo menos todos nos quedamos aquí y oímos, a pesar de que ya debe haber hambre y ya debe haber un poco de deseos de partir. Te pedimos perdón porque muchas veces somos tan vagos espiritualmente que ni deseo tenemos de leer la Escritura cada día. Sin embargo, nos preocupamos de alimentar nuestros cuerpos, de ganar dinero y de ser maravillosos en esta vida. Y descuidamos lo más importante, que es nuestro espíritu, nuestra alma. Y nos vamos palideciendo y enflaqueciendo espiritualmente. Te pedimos perdón porque cuántas veces tu Espíritu Santo nos lleva a la reflexión en estos asuntos, pero una y otra vez caemos en el descuido y en la apatía espiritual de no estudiar tu palabra. Aquí está tu pueblo, aquí estamos todos, pidiéndote que tú pongas tanto el querer como el hacer. Señor, como decía Agustín, pide lo que quieras, pero concédenos lo que pides, porque en nuestra propia fuerza no podemos. En nombre de Jesús oramos, te damos toda la gloria, Señor. Llévanos a...